como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué precioso lo que dice el Señor. ¿Cuántos están listos para la palabra, hermano? Amén. No, si quieren tomamos las 20 alabanzas, hermano. Nos pasamos aquí adorando a Dios hasta que el corazón esté preparado. Pero si usted está listo, vamos a darle tiempo a nuestro hermano que hoy nos va a compartir la palabra. Abra su corazón y sea sensible al amor de Dios, hermano. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos? Amén. Saquen su espada. Sí. Le vamos a dar una afiladita. Amén. Vamos a tener nuestra lectura en el Salmo 91. Salmo 91. Aprovecho para enviar un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, donde quiera que estén, que Dios les bendiga y que sea de bendición este mensaje. Amén. ¿Tenemos el Salmo 91? Sí, amén. Vamos a leer solamente los primeros dos versículos. Si me acompañan, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a darle las gracias a Dios por este momento. Bendito Señor, Padre eterno que habitas en gloria eterna, te damos gracias por permitirnos reunirnos en este lugar, Señor, para levantarnos con alabanzas a ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas. En esta hora, Señor, pongo en tus manos mi vida, Señor, y la vida de este pueblo tuyo, y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que tu palabra, Señor, entre en nuestro corazón hasta lo más profundo, Señor, y que sea como una semilla que germina y que da fruto, fruto que permanece, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Y vamos a, si usted, hermano, es de los que toma nota, el título del mensaje se llama Refugio en la cueva. Refugio en la cueva. Y a través de este mensaje vamos a experimentar la protección de Dios. Amén. Al leer en el Salmo 91 vemos reflejado. ¿Cuántos saben que los salmos son cantos? Sí, los salmos son cantos. Entonces vemos reflejado un canto de adoración y de alabanza a Dios. Un canto de dependencia total de Dios. A través de este salmo, el rey David quiere expresarnos que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, nuestra confianza tiene que seguir depositada solamente en Dios. Hablar del rey David y hablar del profeta Elías es hablar de dos personajes bíblicos que los podemos ver como unos grandes héroes de la fe. Dios los usó tremendamente, al grado que, por ejemplo, podemos destacar que a Elías Dios no le permitió ver la muerte física. Elías fue arrebatado vivo de la tierra. Y el rey David era uno de los consentidos de Dios, porque Dios expresaba del rey David como un hombre conforme a mi corazón. Era un lugar especial, un trato especial con ellos dos. Pero a pesar de eso, estos hombres pasaron por circunstancias difíciles, circunstancias que nos sirven a nosotros para reflejarnos en la vida de ellos también, y que nos permiten ver que a pesar de las pruebas y a pesar de la dificultad, Dios está en control de todo. Amén. Muy bien, aunque el rey David y el profeta Elías no fueron contemporáneos, les tocó vivir experiencias similares. ¿Recuerda el título del mensaje, hermano? La cueva. Refugio en la cueva. ¿Sí? ¿Qué tienen en común el profeta Elías y el rey David? Que ambos pasaron tiempo en una cueva. Muy bien. Si recordamos un poco de contexto,
David era un humilde pastorcillo de ovejas. Nadie sabía quién era David. Todos conocían a los hermanos de David, pero a David no lo conocían. Gloria a Dios. David estaba allá en el anonimato, y de allá Dios lo sacó para ungirlo por rey de Israel. Y de allá Dios lo sacó para enfrentar a un gigante en su vida. Un gigante al que nadie le quería hacer frente, ni aún el líder de los ejércitos de Israel, que era el rey Saúl. Estaban amedrentados todos. Y el rey David se le presenta a este gigante y lo derrota por el poder de Dios. Pero al final de cuentas, Dios usó al rey David, que en ese momento no era rey, era solamente un chiquillo desconocido. Pero empezó a cobrar fama David a raíz de eso. Y cuando iban a la batalla, ya en el ejército con Saúl, regresaban de la batalla y las mujeres cantaban. Dice ahí en 1 Samuel 18, en el verso 7 al 11, dice que las mujeres danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. David iba cobrando fama porque el favor de Dios estaba con él. Pero esto no pasó desapercibido. El rey Saúl se enojó en gran manera, dice el verso 8, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino, ya, dénselo, ¿qué más? Y desde aquel día, diga conmigo, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí empezó Saúl a perseguir a David por envidia, por celos, por lo que usted quiera. Pero David era perseguido por el rey Saúl. Se sentía amenazado por el carisma, por la personalidad, por la unción, por lo que Dios había depositado en él. El rey Saúl se sentía celoso de que la gente viera con agrado más a David que a él, que era el rey. Y entonces lo empieza a perseguir por todos lados. David empieza a huir. Entonces, les voy a compartir algo. Vamos a estar leyendo, básicamente, 1 Samuel 22, segunda, para que lo tengan ahí a la mano, si traen separadores. Si traen separadores les serviría mucho también. Primera de Reyes 18, Primera de Samuel 22, Primera de Reyes 18 y el Salmo 91. Van a ser esas tres escrituras bases que vamos a estar tocando, entonces nos vamos a estar pasando entre cita y cita. ¿Ok? Entonces, en 1 Samuel 22 dice así: yéndose luego David de allí. Cuando dice que se fue de ahí, se fue de donde Saúl lo pudiera alcanzar. Dice: se fue de ahí y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces el rey David, vuelvo a corregir, David, porque todavía no era el rey, pero David anda huyendo de su suegro. Porque si ustedes regresan un poquito al contexto de esto, cuando David derrota a Goliat, entre el paquete de promoción que tenía, iba la hija del rey, y entonces pasa a ser yerno del rey. Entonces su propio suegro lo andaba buscando para matarlo. ¿Sí? Entonces va y se esconde en una cueva que está en Adulam. Y dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Uno podría pensar, cuando leen esto así por encima, que toda la familia de David vino porque querían ayudarle. Y es probable que sí, en parte. Pero más bien, fueron a donde él estaba porque temían que Saúl los matara a ellos. Salieron de Belén, de su ciudad natal, a buscar protección con David. ¿Dónde estaba David? En la cueva. Ahí se fueron a meter con David, por temor a que Saúl los matara a todos. ¿Por qué? Por venganza. ¿Sí? Entonces vinieron a él sus hermanos y toda la casa de su padre. Muy bien. Pero además, también se juntaron con él en el versículo 2
dice todos los afligidos, no unos cuantos, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces se puede imaginar el tamaño de la cueva para albergar a tal cantidad de personas. ¿Sí? Ahora, vamos a entender algo. No era un lugar cómodo, no era un lugar placentero, no estaban a la vista de nadie, se estaban escondiendo. Entonces, estar encerrado en una cueva es estar a oscuras, tal vez en humedad, donde no hay cómo sembrar, cómo cultivar, cómo hacer ganado, no hay nada. O sea, solamente estás encerrado tratando de preservar tu vida. Pero estos 400 hombres, junto con David y toda su familia, fueron sostenidos por Dios en medio de la cueva. Amén. Muy bien. Entonces se reunieron con David 400 hombres más que no tenían esperanza. El texto describe, en el versículo 2, describe que eran personas afligidas, oprimidas, angustiadas. Y dice que también estaban los endeudados y amargados de espíritu. Esa, como dijéramos en el mundo, hermanos, esa tercia ni con un pócar la matamos. Es una trinidad de la desesperanza, eso. Oprimidos, endeudados y amargados. Esos eran los que estaban acompañando a David en medio de su proceso personal. Lo fueron a acompañar ahí, en medio de la tribulación. Nosotros como creyentes no estamos exentos de experimentar esta situación también. Las emociones, la opresión, la aflicción o la angustia son parte del plan del diablo para intimidarnos, para alejarnos de la presencia de Dios. Nos obstaculizan. Cuando nosotros creemos que vamos avanzando, de pronto se presentan todas estas situaciones y nos obstaculizan y nos detienen, nos tratan de alejar de Dios. Entonces vamos a analizar cada una de estas situaciones a nivel espiritual. Dice 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, lo que Pedro nos trata de decir es que estemos alertas. Alertas, ¿por qué? Porque en cualquier momento puede llegar el ataque. De cualquier manera, por cualquier medio, a través de cualquier persona, a veces dentro de tu misma casa, puede llegar el ataque. Entonces hay que estar sobrios y velar. Velar es: no te duermas en tus laureles, no te duermas, estate atento a lo que pasa, abre tus ojos espirituales para conocer qué es lo que está pasando a tu alrededor. El diablo anda como un león rugiente, un león hambriento, no se va a detener ante la posibilidad de comerse a cualquiera. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, porque él anda buscando a quien devorar. Es a través de robarnos la fe como él nos ataca. Nos mete dudas, nos mete problemas, opresión, nos debilita y nos hace presas. Nos quiere desestabilizar emocionalmente, pero también espiritualmente. Nos quiere desestabilizar de tal forma que pensemos que ya no tenemos solución, que ya no tenemos salida, que ya no hay nada más que hacer. El temor nos hace huir. Una persona, cuando está deprimida, deja de reunirse con otras personas, se aísla. Es como las manadas de ovejas: se aísla la oveja y es presa fácil del león, es presa fácil del devorador. Entonces, de esa manera el diablo nos ataca, nos hace huir, nos hace aislarnos, nos empieza a atacar nuestra mente con pensamientos de derrota, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de muerte, y finalmente nos devora. Solamente si él logra su objetivo. Pero si nos mantenemos firmes, hermanos, si nos sostenemos en las promesas de Dios, entonces el diablo no tiene oportunidad. Así es.
Entonces, el diablo no vino a otra cosa sino que a matar, a hurtar y a destruir. Ese es su plan. Nos viene a hurtar, nos viene a robar nuestra esperanza, nuestra fe. No vamos a permitirlo. Vamos a pedirle a Dios ayuda en todo momento. Muy bien. El siguiente punto es que estaban endeudados. Estas personas estaban endeudadas. Cuando uno cae en deuda es porque está haciendo mal uso de las finanzas. ¿Qué es hacer mal uso de las finanzas? Es básicamente en un balance. Si mis ingresos no van de acuerdo a mis egresos, yo traigo un déficit económico. Así de sencillo, es una tablita. Si las cosas que yo me quiero comprar están por encima de lo que yo gano, no me las debo de comprar. Porque entonces caigo en un endeudamiento y me hago presa. Me hago presa de las deudas. Mamón es el demonio de la avaricia. La codicia y el materialismo. Muchas veces hacemos gastos en cosas que realmente no necesitamos, solamente porque queremos lucir mejor, porque nos representa un estatus, pero realmente a veces sucede que ni las podemos pagar ni las necesitamos, solamente hacemos gastos innecesarios, pero estamos siendo influenciados también por la corriente de este mundo. Entonces, Mamón es el demonio ante el cual se arrodillan todos aquellos que son esclavos del dinero y que habitan en el mundo pensando solo en cosas materiales. Y de eso también nos debemos de cuidar. Y por último, la persona amargada. La persona que es amargada es manipulada por un demonio también que se llama Keter Meriri. Y este demonio influye en las personas. Las personas que están bajo la influencia de este demonio son a menudo personas resentidas, personas cínicas, personas crueles que no tienen piedad, personas que son indiferentes ante la necesidad del hermano que tienen a un lado, personas que dicen amar a Dios pero ignoran al que tienen a un lado, personas que son implacables, personas con las que no quieres estar, personas que son desagradables. Entonces, la persona amargada, también la Biblia nos dice que dejemos al lado toda amargura. El antónimo de amargura es felicidad, es placer y es dicha, y esto proviene de Dios. La amargura no. La amargura no viene de Dios. El endeudamiento no viene de Dios. Dios quiere que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Y el temor tampoco proviene de Dios. Dice la Escritura que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces, para permanecer en equilibrio en estas tres áreas, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. No hay otra. No hay otra salida. Primera de Juan 4:4 dice así. El apóstol Juan le habla a sus discípulos y les dice: hijitos, vosotros sois de Dios, no son del mundo, no son del diablo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A la depresión, a la opresión, al endeudamiento, al temor. Habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros tenemos, a través de la luz de las Escrituras, tenemos el camino para salir de cualquiera de estas circunstancias. Volviendo al profeta Elías, vamos al 1 de Reyes 18. Dice, al profeta Elías lo recordamos por aquella batalla. Bueno, no fue batalla, fue más bien una demostración del poder de Dios en el monte Carmelo, cuando su ofrenda fue consumida en presencia de todo el pueblo de Israel. 1 de Reyes 18:36. Elías estaba pasando un tiempo en el que Jezabel, la esposa del rey de Israel Acab, mataba a todos los profetas de Dios, porque estaba imponiendo la idolatría con los profetas de Baal. Entonces le dice: ok, vamos a hacer algo.
vamos a ofrecer sacrificio, y la ofrenda a la que Dios responda, ese es Dios. Ustedes lo pueden ver en 1 Reyes 18, 36, 40, de 36 al 40. Entonces dice, vamos a hacerlo. Y les da oportunidad primero a los profetas de Baal, y dice, a ver, hagan ustedes su ofrenda, prepárenla. Y los profetas de Baal empezaban a hacer sus danzas, se desafiaban, y el Dios de ellos no les respondía. Y Elías se daba el gusto de decir, a lo mejor está dormido, despiértenlo. No le responden. Y estuvieron por varias horas haciendo el intento, y el Dios de ellos nunca le respondió en su ofrenda. Y dijo, bueno, ok, tiempo, me toca. Y empieza Elías a hacer su ofrenda. Y la hace de una manera más arriba de lo normal. Le echa más agua y hace las zanjas más profundas. Y Elías dice así, en el verso 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y dijo en el verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38 dice, y entonces, diga conmigo, entonces cayó fuego de Jehová. Hubo respuesta inmediata. Respuesta inmediata. El profeta Elías clamó y Dios respondió. Dice que cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió todo el agua. Evaporizó todo. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, agarren a todos los profetas falsos y se los llevaban al río y ahí les degollaron. Muy bien, entonces esta demostración de poder del Dios de Elías, pues quería pensar, pues Elías andaba con toda la unción, ¿verdad? De la confianza, ¿sí? Pero sucede algo, después de esto, Elías ora por la lluvia, que lleva años sin llover, y ora por la lluvia y empieza a llover. No cayó una lluvia, fue como una tromba que inundó toda la tierra. Entonces va acá el rey y le dice a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Esto lo puede ver en el 1 Reyes 19, 1 y 2. Allá la vueltita. 1 Reyes 19, 1 y 2 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le mandó decir que el día de mañana iba a estar muerto. Y esto atemorizó a Elías. Cuando el rey Acab fue con su esposa, Acab vio las cosas de una manera natural, de una manera terrenal, y dijo todo lo que había pasado, pero según su versión. No le dijo que Dios había respondido y había quemado la ofrenda. Le dijo, Elías mató a todos sus profetas. En ningún momento Acab reconoció que Dios era quien había actuado. ¿Sí? Entonces, Elías huyó para refugiarse en una cueva en el monte Oreb, después de recibir las amenazas de Jezabel. Elías fue intimidado, porque ya solamente quedaba él de todos los profetas. Él era el último de los profetas. En el Salmo 91 nos dice así, Salmo 91, 5, 6, dice así: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios está hablando acerca del temor y de lo que Él nos promete acerca de las amenazas que podamos tener en el día a día.
vemos tanto en Elías como en David, el temor y la desesperación los llevaron a refugiarse en una cueva para salvar su vida, para reorganizarse, para lo que fuera necesario, pero se fueron a meter en una cueva. Y es importante que nosotros en algún momento de nuestra vida también tenemos de pronto que aislarnos, que meternos en una introspectiva, tenemos que refugiarnos en una cueva y buscar a Dios. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, pero nunca dejar de confiar en Dios. El apóstol Pablo nos explica por qué son necesarias estas pruebas en nuestra vida. Vamos a leer una porción que está en 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Vamos a leer el verso 7, 8 y 9. El apóstol Pablo está hablando acerca de lo que Dios hace a través de él, de cómo recibe revelaciones y cómo Dios lo está usando, pero dice así, verso 7, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, con todo lo que Dios hace a través de mí, para que yo no me vuelva loco, para que yo no me crea más, me ha enviado un mensajero de Satanás para que me esté recordando que la gloria es de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido del profeta Elías, qué hubiera sido de David, si no hubieran tenido que pasar por esas cuevas? ¿Se imaginan el nivel de ego que manejarían? David platicando: oye, sí escuchaste que yo maté al gigante. ¿Sí escuchaste? Sí oíste que cuando veníamos de batalla decían, David mató a sus 10,000, o sea, y empezaba el ego a inflarlo. O Elías contando cómo degolló a 400 profetas de Baal, y cómo cuando él presentó la ofrenda, Dios respondió. Son cosas que a nosotros como seres humanos nos pueden llegar a pasar. Que empecemos a creer que somos nosotros los que hacemos las cosas y no que es Dios el que las hace. Podemos empezar a decir: oye, es que cuando yo oro por enfermos sanan, no lo sanas tú, es Dios quien lo sana. ¿Sí? Que cuando yo estoy en la alabanza, canto, se siente la presencia, no eres tú, es Dios. Que cuando yo estoy predicando, la unción de Dios, no eres tú, es Dios. Amén. Entonces, las cuevas en nuestra vida son parte del proceso para aterrizarnos, bajarnos el ego y decir: la gloria es de Dios. Amén. Nosotros somos privilegiados al servirle, pero en todo momento la gloria es de Dios. Dios es quien hace los milagros. Estamos aquí porque Dios nos permite que estemos aquí. Entonces, somos solamente instrumentos de su obra. No olvidemos que somos vasijas, depósitos de su Espíritu Santo. Solamente eso. Y entonces es en la cueva donde encontramos a Dios en la intimidad, donde podemos tener un trato con Dios o un trato de Dios en nuestra vida. ¿Sí? En medio de la aflicción es cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Porque cuando todo nos va bien en la vida, cuando seamos sinceros, a veces de quien menos nos acordamos es de Dios. ¿Sí? Pero cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando por aflicción, cuando estamos pasando por endeudamiento, cuando estamos pasando por cosas que nos llevan a tener amargura en nuestro corazón, es cuando decimos: necesito a Dios. Si no fuera por esas situaciones, no buscáramos a Dios. El trato de Dios en la cueva es un proceso para moldearnos, para prepararnos para nuestra asignación especial. Recordemos que todos nosotros los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. Amén.
y fuimos llamados con un propósito, no fuimos llamados nada más para estar sentados en una banca. A Dios nos llamó para un propósito, pero en el proceso nos está preparando. Amén. Entonces es en la cueva donde Dios nos aparta para hablarnos, para prepararnos, para sanarnos, para moldearnos, para darnos las herramientas para el siguiente paso. Dice Primera de Reyes 19, 11 y 12. Dice que Elías estaba dentro de la cueva. Elías estaba dentro de la cueva, igual que David, tratando de preservar su vida. Y en el verso 11 del capítulo 19 dice: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Qué dice ahí enseguida? Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, lo hace de manera apacible, como un susurro. Pero nosotros tenemos que estar atentos, sensibles a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo llegamos a eso? Solamente apartándonos de todo el bullicio del día, de todos los problemas de la oficina, los problemas del trabajo, los problemas de la familia. Dice la Escritura que cuando tú ores en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces es en lo secreto, es en la intimidad con Dios. Dios nos aparta del ruido, porque Dios no está en medio de los fuertes vientos que intentan rompernos. A nuestra vida vienen ataques todos los días, porque Efesios 6, 10 dice que estamos en medio de una guerra. Todos los días hay ataque. A veces no los percibes. ¿Por qué crees que no los percibes? Porque la mano de Dios está contigo. Amén. Pero de que hay ataques todos los días. Entonces, cuando de pronto se viene aquí en nuestra zona, nosotros le llamamos norte, en otras partes del país le llaman viento, ¿verdad? Pero aquí le decimos norte. Pues cuando entra el norte, que no te lo esperabas, si andas en la calle con ropa así ligera, y se viene el norte, pero eso es que te levanta el polvo y que te deja los pelos así, la primera acción instintiva es taparte, protegerte, buscas cómo tapar tus ojos porque te puede entrar polvo, tus oídos, tu boca, todo, y justamente así no puedes hacer nada, y así es como te quiere tener el diablo, hermano. Así, inhabilitado, imposibilitado, así te quiere tener, ¿sí? Atemorizados. Dice la Escritura que Dios tampoco está en el terremoto que de pronto aquí no estamos viviendo en una zona sísmica, pero conocemos partes del país donde hay terremotos y se quiebra el piso, se quiebran los techos, todo se empieza a derrumbar. Y los terremotos en nuestra vida también nos quieren derrumbar la estabilidad, nos quieren derrumbar esa estabilidad emocional, esa estabilidad física que tenemos. Los terremotos nos quieren sacar y nos quieren destruir. Pero Dios tampoco está en el terremoto. Y tampoco Dios está en los problemas que intentan consumirnos. Pero como quiera los problemas van a seguir llegando. Pero Dios no está en los problemas. Dios está en el susurro suave y delicado. Y nos habla de paz. Nos habla de un mejor mañana. Amén. Pero dice, a pesar de todo lo que estás viendo, a pesar de todo lo que estás sintiendo, a pesar de todo lo que estás pasando, yo estoy en control. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice en el Salmo 91, versos 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, ¿y qué? Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces, hermano, tú no vas a estar solo. Dios está contigo. Amén. Dice, por cuanto ha puesto en mí su amor y no lo puso en el dinero,
y no lo puso en las personas, y no lo puso en su estabilidad económica, y no lo puso en su casa, y no lo puso en su trabajo, no lo puso en las parrandas, puso en mí su amor, yo también lo libraré. Las pruebas van a llegar a tu vida con Dios o sin Dios, pero créeme, hermano, que es mejor que esté Dios contigo. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Amén. Dios no dejó solo a Elías ni a David, y tampoco nos va a dejar solos a nosotros, hermanos. El Dios de Elías y el Dios de David es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo, Él no cambia. Amén. Él sigue siendo Dios. Ahí mismo en el Salmo 91 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No dice que no va a haber mal alrededor tuyo. No dice que no va a haber plaga alrededor tuyo. Dice que a ti no te llegará. Amén. Les quiero compartir algo. A nivel personal, a mí también me tocó pasar por una cueva. Hace 2 años estábamos viviendo en la colonia Monteverde, ahí en Madero, ahí por la UAP. Vivíamos en una casa de 3 recámaras, cerca de la UAP, porque mi hija Leila estaba estudiando ahí en la UAP. Pero de pronto las cosas empezaron a complicarse también en lo económico. Y algunas veces no nos alcanzaba para pagar la renta. Las rentas ahí son algo caras. No nos alcanzaba para pagar la renta y apenas pagábamos la renta, pero el refrigerador estaba vacío. Sinceramente, hermano, nosotros no estábamos viviendo bien. Estábamos sobreviviendo solamente. Pagábamos la renta porque teníamos temor de que nos sacaran las cosas. Ya nos había pasado una vez. Entonces no queríamos llegar a eso. Unos hermanos de la congregación nos apoyaron, nos ofrecieron un departamento. Ellos eran dueños de un edificio con departamentos y tenían un departamento disponible. Pero sinceramente era un departamento en el que nadie quería vivir, porque los pisos eran de 3 departamentos. Estaba el departamento de inicio, que tenía toda esta parte libre con ventanas, y estaba el departamento del final, que tenía toda la parte libre con ventanas, pero el del medio, ¿para dónde hacía ventanas? Solamente era un cajón. Y ese cajón era más o menos el espacio como esto, dividido en 3. La primera parte la acondicionamos como cocina y comedor, una estufita, refrigerador y una mesa para comer. La segunda parte era la recámara de los niños, los 3 ahí metidos en una litera, les acomodé literas para que cupieran. Y les hice un closet de madera con todas las paredes para acomodar toda su ropa y todo, pero apenas se quedaba un pasillo libre para que pasaran por el medio. Y al final otro espacio, donde era el espacio de mi esposa y mío, que incluía un baño, pero era un cuadrito así como esto, nada más dividido en 3. Una puerta con ventana allá y una puerta con ventana allá, y todo un cajón así. Y en esa cueva, Dios empezó a tratar con nosotros también. Ahí, durante 2 años, no recibíamos visitas ni de la familia. Sinceramente. Aparte que estábamos en pandemia y nadie quería salir a la calle. Pero fue ese proceso del 2020 al 2022. Fue un proceso bastante fuerte. El único que se atrevía a visitarnos era Saúl. Y eso porque tenía un interés personal. Pero nadie más nos visitaba. Y también a nosotros nos daba pena que nos fueran a visitar en esas condiciones. Pero en ese proceso Dios trató con nosotros. Recuerdo mucho que, de acuerdo por esto, porque el departamento, aparte de las condiciones que les estoy contando, pues la verdad es que le faltaba mucho mantenimiento. Y nosotros tratábamos de hacerlo ver lo mejor posible, ¿no? Y en una parte de la cocina pegamos de estos tapices, que era el lugar donde nos tomábamos las fotos, se veían muy bonitas porque tenían el tapiz este. Mi esposa hacía sus en vivos y los hacían con este fondo. Cuando eran cumpleaños eran con este fondo. Todo era con ese fondo porque era una parte de una pared nada más que tenía eso. Y ella se enfocaba mucho en que la casa se viera bonita. Y yo recuerdo algo que ella comentaba. Decía, yo estoy haciendo que este lugar se vea bien
para que Dios vea mi corazón y vea que si pude cuidar este lugar, voy a cuidar también la casa que me va a dar. Amén. Y así fue. Cuando salimos de ahí, nosotros salimos a nuestra propia casa ya. 2 años de proceso en esa cueva. Y ahí estuvimos en medio de la pandemia. Ahí pasamos situaciones de enfermedad. Dios nunca nos dejó. Dios nunca nos dejó. Nos llegó la bendición de Dios a ese lugar y nos preparó para el siguiente nivel. Nuestro proceso en la cueva fue para fortalecernos, fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Dios. Nos estaba preparando con un propósito. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Dios ante esto? ¿Cómo no le vamos a servir con todo nuestro corazón si Dios nos ha mostrado su gran amor y misericordia? Elías y David estuvieron en la cueva hasta que Dios les mostró el momento de salir. Les dio el banderazo de salida. Es que en realidad, hermanos, muy poco podemos hacer si nos mantenemos encerrados en la cueva. Por más difícil que esté la situación, encerrarte en la cueva no te va a sacar del problema. Hay una parte en la escritura donde Moisés va con el pueblo, con todo el contingente, y viene el ejército de Faraón detrás de él, y enfrente tiene el mar. Y entonces dice: ¿y ahora qué hago, Dios? Porque está el mar enfrente. Usted puede interpretar el mar como usted quiera. Puede ser el mar de deudas, el mar de problemas, el mar de lo que sea. Y detrás de él, usted, el ejército enemigo que viene buscando su vida también. Están acorralados. Y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que avance. Y ese es el mensaje que tengo hoy para ti también. En medio de tu cueva, en medio de tu situación, en medio de la dificultad, no te detengas. Sigue avanzando. Sigue avanzando. ¿Por qué? Porque avanzas con fe. Y Dios honra la fe. Amén. Es muy difícil quedarnos encerrados en la depresión. Es muy difícil quedarnos creyendo que ya no hay esperanza. El mensaje del Evangelio es la esperanza. Jesús es la esperanza. Entonces no nos podemos quedar encerrados en la depresión. Vino el profeta y le dio el mensaje a David. Ahí vamos a regresar con David ahora. 1 Samuel 22:5. Vino el profeta Gad y dijo a David: no estés en este lugar fuerte. Este lugar fuerte es la cueva, el lugar donde él se siente seguro, protegido. Dice: ya no estés en este lugar fuerte, ya es momento de que salgas. Anda y vete a tierra de Judá. No vas a poder hacer nada desde aquí encerrado, David. Es el mensaje que Dios le dio a David: sal del lugar fuerte, sal del lugar al que tú le llamas tu confianza y avanza. David ya había pasado un proceso de crecimiento emocional. En el tiempo que estuvo encerrado en la cueva, David ya había pasado un momento de crecimiento emocional y de relación con Dios. Ya había crecido espiritualmente y también había crecido en liderazgo. David salió de la cueva de Adulam, hermano, con un escuadrón militar de élite llamado los valientes de David. ¿Y saben quiénes eran los valientes de David? Aquellos 400 hombres que llegaron oprimidos, endeudados y amargados. Ahora eran los valientes de David. Amén. Amén. Ellos también habían sido transformados en el proceso por Dios. Habían sido transformados ¿para qué? Para darle gloria a Dios también. ¿Por qué, hermano? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Dice Génesis 28:15. Génesis 28:15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si Dios dio una promesa a tu vida, Dios la va a cumplir, hermano. No te va a dejar hasta que lo haya hecho. Amén. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Olvídate de las cosas pasadas. Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Dice ahí en 1 Reyes 19:13: cuando pasó el terremoto, cuando pasó el fuerte viento, cuando pasó el fuego, vino el silbido
suave, apacible. Y Elías lo oyó y cubrió su rostro con su manto y salió y se puso aparte de la cueva. Primera Reyes 19:13. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces encerrado en la cueva? ¿Qué estás haciendo encerrado en la cueva? Yo no te mandé a la cueva. Yo te di mi gloria, te di mi poder, te levanté. ¿Qué haces encerrado en la cueva? Y Elías le dice: es que yo tuve temor. Pero Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo encerrado en la cueva? ¿Qué estás haciendo encerrado en la depresión? ¿Qué estás haciendo encerrado en la opresión? ¿Qué haces aquí, Omar? ¿Qué haces aquí? Dile al que está a tu lado: ¿qué haces aquí en la cueva? Sal de la cueva, hermano. Hay que salir de la cueva, amén. Los problemas van a seguir llegando. Si ya los pasaste, van a seguir llegando. Dios nunca prometió que no íbamos a tener problemas. Dice: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. No dice que no va a haber aflicciones, dice: va a haber aflicciones. En el mundo va a haber aflicciones, prepárate. Y esto es lo que venimos a hacer aquí, a prepararnos. Pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Jesús venció al mundo. Amén. Bendito sea Dios. Dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No con limitaciones, en abundancia. Y tú interpretas como tú quieras esto, pero yo creo que Dios nos está diciendo: yo he venido a darte salud, yo he venido a darte estabilidad, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por tormentas, por vientos fuertes que nos sacuden, por terremotos que de pronto nos derrumban, las pruebas de fuego que a veces nos parecen imposibles de soportar. Pero hoy Dios nos hace un llamado a reconocer que en medio de cualquier adversidad Él ya nos dio la victoria. Dios está presente en medio de nuestras cuevas personales. Las cuevas no necesariamente son una casa, como yo les conté en mi testimonio. A veces la cueva está solamente en tu mente, y también de ahí hay que ser libre. Amén. Dios está presente en nuestras cuevas para hablarnos a nuestro corazón, para prepararnos y para sacarnos para su obra. Dios no nos quiere tener atados en una cueva, atados a un sentimiento de depresión, atados a una derrota. Dios nos quiere ser libres. ¿Sí? Él nos llamó a libertad. Amén. Y ese es Dios. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese es el Dios al que nosotros le alabamos. Ese es el Dios al que nosotros amamos. Y entonces dice: por cuanto tú has puesto tu amor en mí, yo también. Del Salmo Salmo 91, 14 dice: por cuanto has puesto en mí tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. ¡Aleluya! Amén. Entonces, el mensaje del día de hoy, hermano, es: no te quedes estancado en los problemas. No te quedes atorado en algo que ya pasó. Dale vuelta. Sal de la cueva. Avanza. No te quedes reprimido ante el mar que está frente de ti. No te quedes inmóvil ante los problemas. Avanza. Dios está contigo. Avanza. Dios pelea la batalla por ti. Avanza. Avanza. Cuando sientas que todo está turbio en tu vida, dice Dios: tranquilos, estén quietos. Están quietos y conocer que yo soy Dios. Amén.
Para cerrar el mensaje del día de hoy, les voy a invitar a que juntos, todos, leamos al mismo tiempo el Salmo 91 completo para fortalecernos con este canto. Salmo 91. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El escudo y la larga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo lo responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Ya para finalizar, hermanos, vamos a entonar una alabanza. Vamos a cantarla como usted sienta en su corazón. Vamos a cantar esta alabanza y vamos a permitir que Dios trate con nuestro corazón a través de este mensaje, de esta alabanza y de este tiempo que es con Él. Amén. Y bien, pues muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través de esta mañana, de este mensaje, y les mandamos un fuerte saludo. Nosotros somos Misión Vida Nueva en Tampico, Tamaulipas. Gracias.